¿Qué tal, compañeras y compañeros? Bienvenidos a una nueva sesión más de su libro de historia para segundo grado de México, titulada Secuencia 19, las diferencias entre españoles e indígenas. Está ubicado entre la página 168 a la 173 de su libro. Como pueden recordar, pues este es el pantallazo de su libro. Podemos estar recordando que en anteriores secuencias estuvimos abordando la comparativa entre cómo se vivía la península ibérica de España con la antigua Mesoamérica. ¿Sí? Estuvimos viendo cómo se vivía Mesoamérica en las vísperas de conquista y estuvimos viendo también muchos rasgos de Mesoamérica con base en su cosmovisión, cómo estaba compuesta la sociedad, sus periodos preclásico, clásico y posclásico, entre otros rasgos. Bien, bueno, en esta secuencia vamos a distinguir ahora de forma más concreta cuáles son las distinciones entre españoles e indígenas. Y en su libro, bueno, nos menciona que ustedes tienen que ser capaces de reflexionar sobre cuáles son las diferencias culturales entre españoles e indígenas en la época de la conquista. Por ejemplo, en el caso de los grupos indígenas, bueno, estaban caracterizados principalmente por ser comerciantes. Recordemos que ellos tenían que dedicarle tributo, brindarle tributo a lo que le llamaba el gobernante, conocido como el Cihuacuatl. ¿Se acuerdan? El Cihuacuatl es una especie de chamán, una especie de brujo o una especie de sacerdote divino de parte de los grupos indígenas, específicamente de los tenochcas e indígenas. ¿Se acuerdan? Que son los grupos indígenas más dominantes que tuvo Mesoamérica. Pues los grupos altépetls o altepames que estuvieron alrededor de estos grandes pueblos dominantes tenían que rendirle culto al Cihuacuatl, incluido al Tlatoani. Y de hecho, pues esta es la figura del Cihuacuatl, ¿no? Es esta especie de sacerdote, como este que está aquí postrado, que lo cargan los Masewali, ¿sale? Entonces, de esa manera estaban distribuidos socialmente de forma que jerárquica los indígenas. Tenían que brindarle tributo al pueblo de los altépetls que estaban alrededor de los grupos dominantes al Cihuacuatl. Y bueno, hay que recordar en la secuencia pasada, en las vísperas de la conquista, si no mal recuerdo, estuvimos viendo qué son los altépetls y recordemos que los altépetls son los cerros, son las aldeas que se encontraban alrededor de de estos reinos, de estos imperios más dominantes que sometían a estos pequeños grupos o a estas pequeñas aldeas para que les brindaran tributo. Y no siempre estaban cercas, casi siempre estaban lejos, pero era una manera de formar alianzas, vínculos y hacer cada vez más poderoso al imperio. ¿Sale? Entonces, de esta manera se llevaban a cabo pues los tributos y así funcionaban los indígenas. ¿Y qué clase de tributos? Bueno, muchas veces los tributos solían ser divinos, brindarles sangre, brindarles corazón, brindarles deidad y espiritualidad a partir de la sangre del cuerpo. Y esto era por mandato de Tlatoani. Hay que recordar, el Tlatoani es el emperador, el gobernante, el señorío. Mientras que el Cihuacuatl, pues era este sacerdote supremo que era aconsejado para el Tlatoani, ¿sale? Y pues, ¿qué les hacía hacer también a los altépetls? No solo les pedía brindar o no solo los obligaba a brindar su sangre como una especie de tributo para sus deidades. Los altépetls o altepames que se encontraban alrededor de los imperios también brindaban tributo a través de las parcelas, a través de la cosecha del cultivo de las milpas, como pueden ver en esta fotografía. Y también, por supuesto, pues brindaban el comercio y el regalo de algunos productos que se encontraban, bueno, que se especializaban en vender como plumas, piedras preciosas, algunos alimentos difíciles de conseguir, entre otros. Recordemos, ya lo vimos en vísperas de la conquista, así se manejaban los grupos originarios de Mesoamérica, ¿sí? Así se jerarquizaban, así se dominaban, así se hacía política, ¿sí? Entonces, estos son los indígenas. Y por otra parte, pues también tenían dos formas de generar comercio. Una eran los mercados y la otra era a partir